Seguimos en Upao Noticias, siempre en vivo a través de Vive Upao Televisión, también por los 830 de la AM, Radio Estación Upao, y en el fanpage Vive Upao TV. Vamos a conversar ahora sobre un tema muy delicado que está viviendo nuestro país, esta crisis política a raíz de estos audios que empezaron a difundirse ayer en el Congreso de la República por el congresista Alarcón, quien preside justamente la Comisión de Fiscalización en el Parlamento, y obviamente que esto ha desestabilizado el sistema político de nuestro país. Hay una crisis a la que ya estamos viviendo por la pandemia, a la crisis económica, se suma esa tercera crisis de inestabilidad política ante una posible vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra. Para que nos informe de manera mucho más precisa, desde un marco jurídico, legal, hemos invitado la tarde de hoy al doctor Humberto Enríquez Franco, destacado abogado constitucionalista, docente de la Universidad Privada Antonio Dorrego, además de ser jefe de la Oficina de Relaciones Exteriores de esta Casa de Estudios Superiores. Doctor Enríquez Franco, bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias, estoy a tu disposición. Bueno, doctor, indudablemente que lo que está hoy en día sucediendo en nuestro país nos preocupa a todos. Es una situación bastante incierta, de mucha inestabilidad política, en un momento de crisis, en un momento donde obviamente la prioridad son la salud de las personas, reactivar la economía en nuestro país, muy golpeada por la pandemia. Sin embargo, el Parlamento está reunido para debatir esta moción de vacancia del presidente de la República. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Humberto Enríquez? Mira, Alberto, esta situación de crisis política que estamos viviendo no es algo que se haya presentado recién ayer. Esto ya viene, a mi manera de entender, preparado desde la sucesión del presidente Kuczynski al presidente Vizcarra. Desde ahí se tomó, me parece, una decisión equivocada de iniciar una política de buscar un enemigo a quien enfrentar para lograr altos índices de popularidad. Entonces se inició esta política que el Congreso era pues demasiado confrontacional, etcétera, y ayudar un poco por los medios de comunicación, eso caló profundo en la mentalidad de la ciudadanía, de la población. En consecuencia, ahí se empieza a generar esta crisis política, que termina con el cierre del Congreso, un cierre realmente cuestionado, aun cuando el Tribunal Constitucional haya declarado que era un acto constitucional, ¿ok? Pero ha dejado un sabor de que efectivamente esto era más bien una especie de golpe de Estado que ha sufrido el país. Bueno, luego se produce la convocatoria de las elecciones para el Congreso, se elige a un nuevo Congreso, y este Congreso aparentemente resultaba, digamos, de una categoría no muy clara como la tenía el Congreso anterior. Se suponía que se iba a llevar muy bien con el presidente, pero la cercanía a las elecciones para el 2021 ha hecho de que el Congreso también tenga una agenda propia y buscar también una especie de populismo a través de dar leyes y a través de actos como el que estamos viendo. En consecuencia, esta crisis política es una crisis que es una consecuencia de hace más o menos un año o 2 años que la inició justamente el gobierno, entendiendo que la posibilidad de desprestigiar al Parlamento ayudaba mucho a su imagen como presidente de la República. Doctor Enríquez, ¿usted considera en su experiencia de que tal vez el señor Alarcón debió tener una conducta mucho más sensata antes de lanzar estos audios cuando estamos en un contexto tan difícil
por la pandemia de la COVID-19, no era el momento oportuno o tenía que hacerlo sí o sí porque esto era importante que la opinión pública lo sepa? A ver, mira Alberto, el tema pasa por lo siguiente. Durante la pandemia empieza a descubrirse una serie de hechos que son, diría yo, calificados como actos de corrupción por parte del gobierno, que se empiezan a destapar, sobre todo con el amiguismo, con la utilización de los cargos públicos para satisfacer a familiares o amigos. Esto ya era Vox Populi. En consecuencia, lo que hace el Congreso es investigar, que es una de sus funciones o una de las tareas que tiene que hacer justamente el Congreso. En consecuencia, cuando invitan al presidente para que aclare la situación de los ingresos, de la forma como entró el señor Swing al trabajo, él dice, yo tengo una respuesta que he solicitado a la ministra de Justicia y ella me ha dicho que yo no tengo por qué ir a aclarar estas cosas. Yo no me voy a presentar ante el Congreso. Bueno, esa es otra forma de iniciar un enfrentamiento, porque el presidente debió entender que si lo invitan, debía acudir y aclarar, porque si no tiene nada que esconder, lógicamente que pudo haberlo hecho. Sin embargo, su negativa es analizada por la Comisión de Fiscalización y le dice, está bien, no venga, pero enviaremos una comisión para que usted aclare en Palacio de Gobierno cuando usted quiera, cuando usted nos permita hacerlo. Bueno, dicen, no, yo lo que puedo hacer es envíenme las preguntas y yo contesto. Esas son las circunstancias que desencadenan que el señor Alarcón, que tenía los audios, bueno, los divulgue, pues, ¿no? O sea, no miremos que es el Parlamento el que tiene la culpa. Y yo creo que hay mucho de culpa en el presidente de la República. Es verdad, el presidente tiene una especie de prerrogativa que lo cubre durante su mandato. No puede ser acusado durante el mandato, excepto por no convocar elecciones, por cerrar indebidamente el Congreso, etc. Pero decir que, porque la Constitución dice que no pueden acusarlo, sobre eso, él acogerse para decir, si eso dice la Constitución, entonces no voy. No es cierto, porque una invitación a una invitación que hace el Congreso, eso no es acusación, es simplemente buscar una aclaración, una especie de invitación a una investigación, que no es precisamente una acusación. Entonces, claro, hay constitucionalistas ahora, Alberto, déjame decirte, que son constitucionalistas mercenarios, que están dispuestos a salir a la televisión y decir cualquier cosa. Y claro, como tienen predicamento, entonces la población se inclina y dice, ya lo dijo fulano de tal, entonces no tiene por qué hacerlo. Pero no te olvides que la transparencia que se necesita en una democracia y sobre todo en una república es fundamental para que pueda funcionar. Doctor, en el escenario que esta tarde se apruebe en este pleno la moción de vacancia del presidente de la República, ¿qué es lo que nos espera a los peruanos? ¿Qué es lo que le espera al país? No, mira Alberto, lo que se ha hecho hasta ahorita es presentar una moción con 26 firmas, que es lo que exige lógicamente el reglamento del Congreso. Ahora, lo que se va a discutir es si se admite o no la discusión de la vacancia, y para eso tiene que haber 56 firmas. De manera que no es que ahora se va a debatir ya la vacancia, sino simplemente si se admite o no a discusión la vacancia. Y si se admitiera, porque habrían conseguido 56 firmas, entonces esta tendrá que programarse dentro de un plazo que no es menor a 3 días ni mayor a 10 días. O sea, estamos todavía en un camino largo para poder realizar
la posibilidad de una vacancia. No se va a dar hoy día, precisamente, ¿ok? Correcto, doctor. El presidente de la República ha dicho hoy en declaraciones temprano a los medios de comunicación que él analiza esa situación como un complot del Congreso contra la democracia. ¿Usted cómo analiza estas declaraciones del presidente Martín Vizcarra, doctor Enríquez? Bueno, mira, es natural que el presidente se haya sentido muy incómodo. Son audios que realmente revelan que ha habido una especie de acuerdo para cuando tengan que declarar ante la fiscalía, ninguno se contradiga y salgan bien librados respecto de este entuerto que significa Richard Swing, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. A mí me parece, ¿no?, que en una situación como esta y discutiéndose un tema de vacancia presidencial, Alberto, por la salud del país, si el presidente se queda, es como dicen los norteamericanos, un lame duck, un pato cojo. Ya no tiene predicamento, ya está al descubierto. Le ha mentido al país. No vamos a discutir si es un delito, porque eso lo verá la fiscalía, pero es un acto inmoral, definitivamente, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué es lo que debería hacerse, yo creo que el presidente, lejos de buscar un enfrentamiento mayor, lo que tendría que haber hecho es presentar su renuncia y pedirle perdón al país. Eso es lo que, a mi manera de entender, haría un político realmente que tiene dignidad, y el presidente debiera tenerlo. Correcto. Y esto tendría que, si se da el caso que usted sugiere, doctor Enríquez, el presidente del Congreso asumir la presidencia de la República, obviamente. Bueno, eso es lo que dice la Constitución, o sea, tampoco, como están diciendo los medios de comunicación, que sería un golpe de Estado. No lo es, pues este es un acto eminentemente constitucional, ¿no? Y eso no afectaría en lo que también se comenta de que los señores del Parlamento quieren entorpecer, alargar el proceso para que no haya elecciones el 11 de abril. No, porque la Constitución es muy clara. Si el presidente del Congreso asume la presidencia, tiene que convocar inmediatamente a elecciones. El inmediato es que es ya, ni siquiera estamos esperando la convocatoria que había hecho el presidente de la República. Inmediatamente significa que en 15 días o en 20 días ya debe estar convocando las elecciones, ¿no? ¿Y el nuevo Parlamento, cuál sería su futuro, doctor? Bueno, ese es un tema complicado porque, tú sabes, el Parlamento no tiene una gran legitimidad, es decir, ha perdido credibilidad, primero porque somos un Parlamento unicameral, y este Parlamento unicameral no va con nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque en una sola cámara lo que funciona son las emociones, es decir, se piensa no con el cerebro, sino con el hígado. Entonces salen leyes muy apresuradas que luego el presidente tiene que estar observándolas. Y si no lo observa el presidente, van al Tribunal Constitucional y son derogadas. Y el Parlamento es visto como un Parlamento totalmente ineficiente. Y si lo pudieran cerrar, la gente diría que estaría muy bien. Pero eso ya no es democracia, Alberto, eso es grave, ¿no es cierto? Bueno, por ese lado, nosotros tendríamos que haber discutido realmente una reforma sobre la base de la bicameralidad. Tampoco se pudo hacer porque el presidente quitó esa posibilidad. Recuerda tú que primero dijo sí, vamos a sacarla, después dijo voten sí, 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 no. Y la gente hizo eso. Y entonces perdimos una gran oportunidad. Pero en segundo lugar, porque hoy no tenemos partidos políticos. Prácticamente se han destruido los partidos políticos. Lo que hay ahora son un conjunto de aventureros que para las elecciones que vienen no nos auguran ningún futuro prometedor. Yo veo la situación muy delicada realmente, pero eso es lo que hay ahora en nuestro país, Alberto. Bien, doctor Enríquez, le agradecemos por su importante análisis en esta situación tan difícil, como usted lo ha dicho, de crisis política en nuestro país, y esperemos que se tomen las mejores decisiones
con mucha calma y que evitemos pues más confrontación entre poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Gracias, doctor Enríquez, muy amable. Dame un minuto, ¿me puedes dar un minuto? Adelante. No, yo solamente quería decirte que en democracia, Alberto, no se hace lo que uno quiere, sino lo que se puede. ¿Ok? Cuando tú tienes probablemente buenas intenciones de transformar el país, de cambiarlo, pero no compulsas la realidad, terminas como esto, en enfrentamiento siempre. Y la democracia es diálogo. Hay que avanzar. Se puede avanzar de repente poco, pero se avanza. Si puedes avanzar más, mejor. Pero lo que no puedes hacer es ya patear el tablero, cerrar el Congreso y generar todo este tipo de crisis. Lamentablemente, nuestros políticos hoy no han entendido lo que significa la democracia. ¿Ok? Entonces, claro, ellos congenian mucho con el humor de la gente y dicen, mejor me salto los partidos y directamente dialogo con el pueblo. Eso es lo que se ha hecho con los referendos. Pero el pueblo, Alberto, no está muy preparado para decidir, sobre todo sobre temas constitucionales y de esta naturaleza. ¿Okay? Muy bien. Gracias, doctor, nuevamente. A usted, gracias por ilustrarnos por la oportunidad que me das. Con su experiencia, doctor Enríquez. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias. Muchas gracias, Alberto. A usted, doctor. Buenas tardes.